Buenas tardes, doctores, doctoras. Gracias por conectarse a nuestra primera reunión de retroalimentación del ciclo 1 del programa de enteroparásitos por enteroparasitología del PEC. Bueno, como saben, y tal vez para los laboratorios que son Bueno, nuevos, es importante recordar que estas reuniones de retroalimentación las realizamos una vez que o finaliza. le ponemos pausa, bien. Por O le favor, pondremos pausa. mantengan apagados sus micrófonos para que no tengamos interrupciones. Bueno, como les comentaba, porque en este programa sí tenemos varios laboratorios nuevos, comentarles que estas reuniones de retroalimentación se tratan de entender los resultados emitidos en los patrones de Inlasa. Entonces, en estas retroalimentaciones, bueno, la idea es que ustedes puedan disipar dudas y pues si tienen alguna consulta o alguna duda, pues la pueden hacer al finalizar la reunión. Pueden hacerlo a través del chat para que se vayan respondiendo de manera paulatina. Comentarles que para bueno, para las reuniones de retroalimentación deben hacer el registro de su nombre y el nombre de su laboratorio en el chat para poder saber qué laboratorios están participando de estas actividades. Y bueno, en esta oportunidad, para nosotros es un gusto contar con el asesoramiento técnico de profesionales del Laboratorio de Parasitología y Entomología de INLASA. Y en esta oportunidad, pues vamos a dar la bienvenida al doctor Víctor Hugo Carballo. Él es bueno, el responsable justamente del PEC en el área de parasitología para esta reunión de retroalimentación. Y una vez finalizada la presentación del doctor Carballo, vamos a pedirles un espacio más de tiempo para que como programa les demos algunas directrices de algunos cambios que vamos a realizar a partir del ciclo 3 para que ustedes lo tengan en cuenta, ya que nosotros siempre constantemente queremos ir mejorando, queremos ir motivándolos a ustedes también a la mejora. Es por eso que vamos viendo a hacer algunos cambios y en esta oportunidad vamos a tener a la doctora Lisette Mamani, responsable del programa de enteroparásitos en el TEC. Entonces, doctor Víctor Hugo, muy buenas tardes. No sé si me escucha y si pudiera activar su micrófono. Muy buenas tardes, doctora, estimados doctores. ¿Se me escucha perfectamente? Si puede hablar un poquito más fuerte, por favor, doctor, está un poquito bajo su audio. Ah, esperen un momentillo, por favor. Y justo le pido disculpas, doctor, estoy tuve un accidente dental, así que voy a hacer el intento, no se preocupe. ¿Se me escucha adecuadamente? Sí, sí, doctor, gracias. Entonces le cedo la palabra, doctor, para que inicie la reunión. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas, a todos los asistentes, vamos a ver un poquito parte de lo que es una retroalimentación respecto al ciclo número 1 de la gestión 2024, ¿sí? Lo que se me pidió, aparte de hacer un análisis de cómo fueron los resultados, es de brindar un soporte e ideas también Travieso, ¿no? para que ustedes, Un traviesito, bebé, ¿no? adelante, díganme. Mira, mira. Bueno, siguiendo adelante, vamos a hacer entonces un pequeño análisis somero acerca de tres aspectos. La primera es la que se causó un poquito de desfaz entre lo que es Chilomastic mesnili o Chilomastix versus Endolimax nana. Y una segunda que no causó realce, pero sí me gustaría tomarlo nota acerca de Immunolepis, este es todo, para hacer un pequeño análisis final, ¿sí? Como ven en las diapositivas, pasemos por favor a la siguiente. Parte de lo que van a hacer dentro del filum Sarcomastigófora
se observa Endolimax nana y flagelados como es Chilomatrix mesnili, ¿sí? Si bien estos dos parásitos presentes en las muestras de los paneles para el ciclo 1 no son de patogenicidad muy fuerte o de una afección humana muy fuerte, es una de las que se encuentra en mayor cantidad en toda la población y es uno de los 8 protozoos propios que están en Bolivia, ¿sí? Dentro de estos, las infecciones eh, pueden causar diferentes malestares en los individuos y la distribución es cosmopolita, es decir, se encuentra en diferentes zonas y en el caso de Chilomastic se encuentra más asociado con contaminación ambiental. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a puntualizar acerca de Endolimax nana correspondiente a el género Endolimax y la especie nana, que es una de las entamoebas más pequeñas dentro de lo que corresponde a afecciones de índole colónica sigmoideos rectales. Esta especie, si bien no es patógena, su tamaño dificulta mucho en el momento de la observación. También vamos a ver que en el caso de Endolimax nana, al estar un poquito o muy estrechamente relacionado con lo que es el epitelio intestinal de los cólones del intestino grueso y parte de lo que es el sigmoideo, estos no tienen una gran afección supuestamente al individuo cuando tienen bajas cargas. Pueden llegar a vivir de manera comensal sin generar cambios o afecciones al individuo. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito más de detalle y ahora sí nos vamos a entrar a cómo identificarlo o caracterizarlo. Para el diagnóstico de las amebas, en el caso de de Endolimax nana, considerada una de las amebas más pequeñas, el estado que lo vamos a encontrar es trofozoito y quiste. Más comúnmente el estadio de diagnóstico, que es el agente causal o el que propaga la enfermedad, es el estado quístico, ¿sí? La forma no siempre es circular, presenta una forma ovoide y es más, se asemeja en relación a tamaño y forma a Chilomastic mesnili, causando un poquito de confusión en el momento de su caracterización. La forma ovoide pequeña del estado quístico presenta un tamaño de 6 a 8 micras con núcleos que son iguales o inferiores a los 4 núcleos. En el estado trofozoítico, Endolimax nana solamente va a presentar un núcleo. Ya lo vamos a ver interiormente. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Acá les he puesto en las tres un estado que es grafical del estado quístico y trofozoito de Endolimax nana, donde se puede ver el que está hacia la parte izquierda, trofozoito en la superior y quiste en la inferior, la presencia de los núcleos, un cariosoma que es único en el caso del trofozoito y presencia de hasta 4 núcleos en el caso del estado quístico. En la segunda parte o en la parte media les coloqué 3 imágenes donde se van a poder observar con tinciones un poco más acerca del cariosoma que va a presentar Endolimax nana en el estado trofozoítico y en la parte inferior se van a ver la parte quística. Esto es con tinción y también vista en yodo Lugol. ¿Sí? Acá vamos a mostrarles un poquito de imágenes donde es más fácil de confundir estos estados en el momento de la caracterización. ¿Se me escucha bien? Les pido mil disculpas, es que justo no estoy pudiendo vocalizar bien. ¿Se me escucha perfectamente? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias, muy amable. La imagen tercera, hacia la derecha, ya presenta las partes o la presencia de las diferentes partes que presenta el trofozoito y el estado quístico.
y en la parte final solamente se ve la parte nuclear o la zona nuclear del quiste. El trofozoito es más fácil de evidenciar debido al endo y ectoplasma que va a presentar diferencia con relación a las otras entamoebas. La principal es el tamaño. Cuando hacemos exámenes en amebas en fresco, es característico que Endolimax nana genere pseudópodos de manera rápida, de manera discontinua y de manera repetitiva en diferentes zonas. Mientras que en el caso de las otras entamoebas, no es característico esto. La segunda parte donde se ve el quiste, la parte media, se ve con núcleos que están asociados con cromatina periférica hacia la zona nuclear externa. Esos núcleos, la zona más oscura es el cariosoma, no es de índole tan centralizado y se encuentra asociado hacia la membrana o a la pared nuclear a través de la cromatina. Esto mucho ayuda en el momento de la observación. Ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva donde vamos a poder ver quistes de Endolimax nana. En la parte izquierda hay dos imágenes pequeñas. Estas imágenes pequeñas son causales o motivos de mala caracterización. Si observan bien, las zonas son grasas. Esta muestra es negativa, pero aparenta tener muchos cuerpos a manera de quistes, como si fueran quistes de Endolimax o alguna entamoeba. Pero como ya les dije hace mucho tiempo en alguna retroalimentación anterior, estas se pueden ayudar a discontinuar entre las dos imágenes que quiero que vean. Una presenta una mayor luminosidad, por así decirlo, debido al contraste, mientras que en la segunda es un tono más oscuro, una menor luminosidad. Las dos son la misma, es grasa, solamente que cuando usted mueve el tornillo micrométrico puede llegar a diferenciarlas. A la derecha se colocó una forma y está con un recuadro de flecha. Si lo podemos, no sé si se podrá agrandar, pero si ustedes lo logran agrandar dentro de sus pantallas, sería magnífico. Esta imagen aparenta tener un tamaño, si lo ven bien, parecen núcleos de Endolimax nana, pero no es un Endolimax, es una materia grasa. Sucede que en el caso de artefactos, mucho eh, eh, influye la capacidad operaria del individuo, del analista. En este caso, como alguna vez les dije, ¿cómo podemos diferenciar? Les dije, pueden hacer la adición de calor o ver que vayan entre ellas formando pequeños conglomerados cuando están presentes las grasas o algunos compuestos que sean artefactos de índole graso. Eh, Esa es una pequeña diferencia que les va a ayudar mucho al momento de la visualización. No simplemente es manejar el micrométrico, que tiene que ser muy fino, también involucra su concentración de yodo-lugol. En las concentraciones muy altas de yodo-lugol, el matiz que se genera en el fondo es mucho más oscuro e impide que usted pueda observar las inclusiones o los cuerpos eh, internos, es decir, el contenido del quiste o del trofozoito. Pero cuando también usa muy diluido, concentraciones como el 1 y el 2%, este sí le va a ayudar para evidenciar si se trata de un cuerpo extraño o de un quiste como tal, debido a la refringencia. Cuando la concentración del yodo lugol es baja, concentraciones 1 o 2%, hacen que en la parte externa no haga tanta tonalidad y se fringe los estados quísticos, no así las burbujas, ni las grasas, ni los artefactos. Esa es otra forma de poder yo ayudarme en el momento de la visualización.
Cuando se les entrega las muestras, se les entrega un volumen asequible de que ustedes puedan repetir en el caso de dudar. El volumen que oscila por los 500 microlitros para un cargado de 25, 20 microlitros, pueden ustedes repetir hasta unas 20 veces. Depende cómo ustedes manipulen su muestra, ¿ya? El pool. Bueno, en acá les he mostrado dos artefactos que son asemejables en tamaño, en forma a Endolimax, pero que no son Endolimax. Vamos a pasar de diapositiva, por favor, y vamos a ir con el otro que causa un poquito de desfaz entre estos, que es Kilomastic mesnili. Kilomastic mesnili, al igual que Endolimax, este flagelado es cosmopolita, es decir, está presente de manera normal en todo el mundo y es uno de los indicadores para ver contaminación alimentaria, contaminación de agua, etcétera. Este flagelado es intestinal, no patógeno, que habita en el ciego humano. Es la principal zona donde se va a ver la reproducción. ¿Por qué estos dos comensales que les había mencionado requieren este ambiente? Es debido a las condiciones fisiológicas que presenta el epitelio a nivel del colon, a nivel del intestino grueso. Y la funcionalidad de esta es la desecación o la deshidratación del bolo que va saliendo, que va siendo poco a poco siendo absorbido, pero en este caso sucede la deshidratación. Esto favorece mucho a Chilomastics, a Chilomastic mesnili para su desarrollo. Ojo, se ha visto casos en algunos artículos donde Chilomastics llega a desarrollar en medios como el duodeno, asemejándose a Yardia u otros. Pero su morfología, sus características me van a ayudar a distinguir de otros flagelados como son Enteromona hominis, las pentatricomonas o la propia Yardia, y del estado quístico con lo que es Endolimax nana. Pasemos a la siguiente, por favor. No sé si podemos quedarnos en esta imagen, en esta, por favor. Justo acá tengo las dos formas y podría mencionarles. Para el caso de verlas en el estado trofozoito generalmente no van a ver en heces que sean sólidas o firmes formadas o pastosas, como quieran llamarlo. El estado trofozoito generalmente se va a ver en heces que sean semiacuosas. Eso es cuando Chilomastic ha interrumpido la funcionalidad intestinal y el intestino grueso ya no cumple la capacidad de deshidratación del bolo que está saliendo de la materia fecal futura. Y es cuando, como se ha sucedido discontinuidad en la funcionalidad del epitelio, Chilomastic o Chilomastic empieza a proliferar, viéndose o siendo factible que podamos ver trofozoitos. Las heces, por lo tanto, ya no son sólidas. Cuando la vamos a ver los estados quísticos es cuando las heces sean sólidas o firmes formadas o pastosas, ¿sí? Cuando tengan una consistencia más dura. En el caso del trofozoito, el tamaño es mucho más grande y presenta 4 flagelos que van a salir o surgir, siendo una más prominente que las otras, con movimientos que van a ser entre transversales, rotacionales, es decir, rotan sobre su eje y así rotando sobre su eje pueden tener un movimiento en el estado trofozoito y eso nos ayuda mucho a diferenciar en relación del movimiento con otras especies de flagelados. La forma en el trofozoito es más piriforme y de mayor tamaño, con condiciones que son asimétricas. Esto debido a una zona que va a presentar de invaginación, que es el surco, que asemeja más o menos a una boca y donde va a estar relacionado con el citostoma futuro. Si ven el estado quístico, que está en la parte central, en la parte inferior, van a poder ver un solo núcleo, una zona nuclear,
Y esas pequeñas imágenes que se ven es lo que quedó de lo que es esa zona del surco, como un surco discal que va a presentar del estado trofozoito anterior. Todavía queda este remanente y es donde se sujetan o se asemejan los penachos o los flagelos que van a salir. Sí. Otra característica para ver el estado quístico es, si observan en la imagen del quiste, se ve una zona como una luna o media, o decir una cuarta luna, no sé cómo decirlo, una luna creciente, cuarto menguante. Esta zona, al momento de ver al microscopio con yodo Lugol al 5%, es una zona clara, no va a presentar tanta tonalidad, es una zona hialina. Y esa zona es característica que le da una especie de mamelonamiento en uno de los polos al quiste de Chilomastix, siendo de esta manera esta característica la primera que la diferencia de Endolimax. A veces por la refringencia o por la concentración de yodo Lugol no se pueden observar bien los núcleos de Endolimax versus el núcleo que presenta Chilomastix. Pero esta zona que es hialina sí es característico, o la zona de abombamiento que va a presentar en ese polo Chilomastic es característico de esta. No va a presentar así Endolimax ni otro asemejable a esta. Pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí les mostraba parte de la taxa, de la taxonomía de Chilomatic mesnili y algunos antecedentes de por qué se lo encuentra, desde el estudio de cómo surgió esta en lo largo de los años, el origen de su nombre, etcétera. Y es común verlo en los humanos. Es más, muchos de nosotros, me incluyo, muchos de los mamíferos superiores presentan Chilomatic mesnili. Bueno, no quiere decir que yo lo tenga, perdonen. Incluyo a todo el género humano. Presentan Chilomastic mesnili como parte de una flora normal, no patógena, porque ya se ha acostumbrado mucho dentro del hospedador, sea humano o mamífero superior, de manera que no le causa afecciones. Algunos artículos han referido de que sí genera heces que sean entre un poco líquidas, pero todavía no se ha logrado evidenciar. Chilomastix o Chilomastix se ve tanto en heces que sean sólidas, firmes formadas, como blandas o pastosas, semipastosas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí están las características del trofozoito. Se ve parte del núcleo, la vacuola, las vacuolas que van a tener estas, tanto de digestión como de endosomas o que han capturado del entorno. Generalmente son bacteriófagos, o sea, consumen bacterias que estén pululantes o pueden consumir pequeños líquidos o sólidos presentes en el bolo de digestión, ¿sí? Como zóteo o pinocitosis. Se ven los flagelos que están en la parte inicial, anterior, y se ve parte del citostoma que va a ser presente en la parte final cuando va a estar el núcleo. El núcleo, que es único, con una zona nuclear, va a estar presente dentro de lo que es el trofozoito. Sí. Bueno, pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva, que es el estado quístico. Ahí está también lo que les decía, en heces blandas y sólidas, cómo se puede ver trofozoito y el estado quístico de Chilomastic mesnil. En el estado quístico, esta zona ayuda, bueno, cuando Chilomastic, el tamaño me va a ayudar mucho a diferenciar de lo que es otros flagelados en estado quístico. Esta parte del axonema, que es un residuo que ha quedado de una zona rica en proteínas, parte de la que le da la estructura cuando está en trofozoito, puede verse
en yodo lugol y asemejar como si se tratase de una yardia. Pero como les digo, generalmente estas no las vamos a ver solas. Esto ayuda mucho por el tamaño. Yardias son de un mayor tamaño y la estructura elipsoide que no se va a discontinuar, o sea, no va a ser, difícilmente se va a ver trofozoitos en heces de yardia, pero sí los quistes me pueden confundir o generar una confusión con quilomastis. Pero lo que sí me va a ayudar mucho es el núcleo. Es solamente un núcleo que se observa en los quistes de quilomastis. ¿Sí? La zona que les mencionaba ya, Lina, es la otra característica. Los quistes son más pequeños a diferencia de los trofozoitos, oscilando entre las 5, 7, 8, 10 micras, llegando a algún estadio, según se vio algunos reportes, de hasta 12 micras, ¿sí? Y de un tamaño piriforme, redondeado, o pueden ser ovalados, donde no se pueda ver la zona hialina que me diferencie de endolimas. Se tiene todos los organelos que hayan sido presentes en el estado trofozoito, que también se los puede ver en el estado quístico. ¿Sí? Antes de pasar, pasemos a la última diapositiva. Voy a rogarte un favorcito. Voy a tratar de hacer un pequeño experimento, si me permite, doctorita Claudia, si es que estamos a tiempo o si no nos está pisando el tiempo. Dígame usted, doctorita. Sí, claro, voy a dejar de compartir pantalla, ¿está bien? Para que usted lo pueda revisar. Perfecto. Vamos a tratar de visualizar, pero antes pasemos a... Ya lo acuerdo, no se preocupe. El tercero, que no estaba en línea, pero sí quería que veamos, voy a prender mi cámara para que me puedan ver, es Hymenopletis nana, que muchos llegaron a confundir y en la diapositiva se los coloqué algunas células vegetales o algunos otros helmintos que pueden llegar a confundirse con esta. Vamos a hacer un cargado, voy a invertir mi cámara, creo que es esta, o no. Sí, perfecto. Y se los voy a crear justo una suspensión para que podamos visualizar helmintos en el caso de huevos de Hymenopletis de manera general. Hymenopletis es uno de los... ¿Lo tenemos? Listo. Vamos. Ahora sí, son formas de los estadios que pueden estar tanto en gusanos, en forma de tenias, o en forma de huevos presentes en un individuo. Las larvas son algo interesante, ya les voy a explicar, denme un momentito. Vamos a ir colocando esto mientras voy. Se ve, se observa la pantalla y se me escucha perfectamente, ¿verdad? Sí, doctor, la escuchamos. Perfecto, espero que mi pulso esté perfecto. La siguiente les prometo adicionar una cámara, voy a hacer lo imposible. Creo que no se logra ver. Ahí voy. Perfecto. ¿Se logra ver la imagen? No, doctor, lastimosamente creo que hay mucho brillo de la luz del microscopio y no se ve claramente. Bueno, creo que va a ser un poquito dificultoso. Pasaremos nomás a la diapositiva, doctorita. Invertiré mi cámara. Deme un momento, por favor. Voy a intentar un rato colocarlo. Perfecto. Presentaremos en la diapositiva nomás, doctorita, donde nos hemos quedado.
quería mostrarles una imagen, justo es del cargado de la muestra que les llegó con Hymenolépis. En este caso, si ustedes ven la imagen, estas dos, estos dos cuerpos que están viendo en la imagen, se trata de artefactos, no son huevos de Hymenolépis nana. Hablando un poquito de Hymenolépis nana, este es uno de los nemátodos que no, perdón, que estoy hablando, es uno de los céstodos que no es como los otros, como las otras tenias. A la mayoría les gusta vivir solas o en menor cantidad. Mientras caso de Hymenolépis, esta vive en cantidades que se ha visto hasta 100, o sea, cientos de gusanos adultos dentro de un individuo. Cuando los huevos son ingeridos por el individuo, debido a que son cosmopolitas, es decir, están en todo el mundo, más que todo en zonas, claro, de climas húmedos, estos huevos van rompiendo la externa a nivel del estómago y a nivel del intestino es donde el núcleo, la oncósfera se encuentra mucho más acrecentada para desarrollar, generándose una larva y esta larva a manera cisticercoide entra en la parte del duodeno a la parte de la submuscular. Y este estadio es algo que no se las ve en todas. Es por eso que aunque le den tratamiento a una persona con praziquantel, con antiparasitarios, esta persona no va a presentar una mejora debido a las larvas que se invaginan, que se incluyen, que se adosan en la musculatura y posterior a estas recién van a salir. ¿Sí? Esto hace que nosotros tengamos mucho cuidado en respecto al tratamiento. Para el diagnóstico, lo que les mostré, parte de estas dos estructuras me van a ayudar mucho en lo que quería mostrarles, que justo quería pasarles en la pantalla. La zona de la central que presenta en el núcleo, si la ven en las imágenes, pareciera que tiene una doble pared nuclear o doble membrana nuclear. En el caso de Hymenolépis, no. La parte externa, la pared externa es única y la pared interna es la nuclear, o sea, a nivel del núcleo no presenta dos zonas. Eso me va a ayudar mucho a distinguir de artefactos que son de índole vegetal, ¿sí? La segunda es que en el caso del núcleo, la zona nuclear, pueden presentar a nivel de los polos pequeñas salientes o abombamientos, no todos, abombamientos de la cual van a salir entre 4 hasta 8 filamentos. Y esos van a estar alrededor, o sea, es decir, de un polo del núcleo, de la oncósfera, de la parte central, hacia el otro lado, a manera de cabello, por así decirlo, van a generar una zona filamentosa. Y esa zona va a ser característico de Hymenolépis nana. En el caso de Hymenolépis diminuta no presenta esto. Esto les digo porque vi algunos reportes, gracias también al programa de evaluación externa de la calidad, donde hubo confusión con Hymenolépis diminuta. Hymenolépis diminuta es mucho, mucho más grande en relación a Hymenolépis nana. Hymenolépis diminuta no presenta estas zonas que son de los filamentos polares entre los dos polos del núcleo, no presenta estas zonas. También vi que hubo una pequeña confusión con Ascaris lumbricoides. En el caso de Ascaris lumbricoides, cuando este es decorticado, la distancia entre la pared externa y la pared interna donde está el núcleo es más corta, mucho más corta, mientras en el caso de Hymenolépis nana es más grande. Se podría decir que Hymenolépis nana puede llegar a tener una expansión, una relación entre el núcleo y el contenido hasta la externa de 1/3 más o menos, mientras que Ascaris no, Ascaris casi va a ocupar su embrión, su oncósfera mucho más extendida.
Eso nos va a ayudar mucho a distinguir entre lo que es Ascaris e Hymenolipis nana. Solamente eso a manera de apoyarles, porque vi que hubo unas pequeñas confusiones, no todos, la mayoría sí la pudo detectar, pero esos pequeños tips nos pueden ayudar mucho en el momento de detección. Concluyendo esto, si es que hay alguna duda, me gustaría que la escriban por el chat. No sé si tomaron también alguna nota, doctoritas encargadas del PEC, para poderlas dilucidar en esta tarde. Muchas gracias por la atención y siempre la parte de la caracterización es de uno. O sea, aunque queramos que la otra persona vea como nosotros vemos, va a ser muy difícil porque no tiene nuestros mismos ojos. Aunque el equipo, el aparato sea el mismo o la concentración de yodo lugol o mis reactivos sean los mismos, es muy diferente de un u a otro operador. Doctorita, estoy atenta a ustedes. Ok, creo que no hay consultas ni preguntas en el chat, doctor. Entonces, Buenas tardes. bueno, doctora, dígame. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo alguna consulta, ¿no? Sobre el ciclo 1. ¿Qué pasaría si nosotros vemos más huevos que he visto que el resultado que nos llega, a veces vemos por demás y no está, digamos, eso según lo que enlaza, digamos, nos manda, ¿no? El resultado de ellos y nuestro resultado, digamos, una comparación. ¿Cómo podemos hacer reclamo o algo así? Bueno, apoyándole, doctorita, todas las muestritas son de origen humano. Y al ser de origen humano, a veces vienen con sorpresas. Somos una caja de sorpresas. Como les decía en una parte, es yo o cualquier mamífero superior puede presentar flora sin darse cuenta y vivir toda su vida con esa flora sin darse cuenta. Debido a esto es que puede haber algún compuesto. Cuando existe algún otro ente parasitario presente en menor cantidad, no se la puede considerar. O sea, dentro del programa, eso yo creo que son aspectos más técnicos, pero en el aspecto de identificación, usted tiene que identificar de acuerdo a la morfoestructura, como le pude mencionar en la charla. Pero, como le digo, puede haber siempre contaminantes. El gol estándar que tenemos nosotros para las muestras biológicas es y siempre va a ser la humana. Ok, la doctora Fabiana está levantando la mano. Doctora, le damos la palabra. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Quería hacer una consulta acerca del ciclo 1. En una muestra que nos reportaron, por ejemplo, nosotros reportamos en el código número 2 que se presenciaban quistes de Giardia. Eh, y nos pusieron, y sí, efectivamente en sus observaciones que ustedes nos reportaron, sí salía que se observaba, pero no clasificaba para darlo como positivo. ¿A partir de cuántas, de cuántos quistes o de cuántas, o sea, carga positiva ustedes lo reportan como positivo? Porque eso fue lo que, bueno, esa es mi duda que quiero saber, porque ustedes pusieron que sí se presenciaba, pero que no daba para calificarlo como una muestra positivo. Muy bien. Bueno, voy a tratar de apoyarle, doctora, en el aspecto morfoestructural eh, para el área, porque los aspectos que son de calificación yo no los considero porque yo no los veo, más lo ve el programa de evaluación externa de la calidad. Sí, doctor, En sí. relación para nosotros, hablando de dos maneras, en la parte clínica, todo lo que observamos y que creemos y sabemos que es correcto, se los reporta, hablando en el laboratorio. En la parte
abundante o moderada, que para nosotros es superior a las 6 parásitos por lámina detectada, 6 a 12 parásitos por lámina detectada. En el caso de protozoarios se extiende mayor, en el caso del mintos se reduce a menor. ¿Esto por qué? Porque debido a las normas, nosotros tenemos que ver homogeneidad y estabilidad. Los quistes de Giardia, cuando se presentan en menor cantidad, son mucho más lábiles. Ya alguna charla les puede evidenciar eso. Sucede que los quistes de Giardia, la estructura quística, tiende a generar microporos que hacen que el líquido que esté presente en la suspensión entre adentro, afectando a la estructura del parásito como tal, hablando del caso de protozoarios. En el caso de algunas muestras, también tiende a haber confusión, como les dije. En los casos de muestras negativas, se pudo evidenciar que hay todavía personas que confunden y por eso también estas charlas de retroalimentación es para apoyarlas en eso. Espero haber podido satisfacer desde el punto de vista que me compete para apoyar en morfoestructura, aspectos técnicos en relación a su consulta, estimada doctora. Está bien, muchas gracias, porque como le dije, sí me pusieron que, o sea, me la pusieron que estaba mal, pero sí pusieron que existía en su resultado, pero en poca cantidad, que no clasificaba, digamos, para un positivo. Por eso era mi duda. Gracias, doctor. No hay por qué, doctor. Va a disculpar, doctor, ¿no? Era todo. Al final se cortó un poquito mi señal. Eso le preguntaba, ¿no? Al principio, porque entonces en caso de que solamente veamos a lo que le estoy teniendo entendido, tal vez no estoy entendido bien, que si solamente vemos uno y volvemos a buscar, digamos, otra forma, o sea, como por ejemplo, yo en el ciclo 1, en el control número 2, vi yo, ¿no? Trichuris, trichura, y lo tengo la foto en un enfoque de 10x, vi trichuris, trichura y ascaris lumbricoides, y ahí yo lo tengo en la foto. Lo saqué foto y luego lo revisé con el objetivo de 50, lo mismo, y cuando lo mandé, no está, digamos, en el resultado que me enviaron, y mi nota es muy baja, digamos. Y yo dije, ¿pero qué ha pasado? Y entonces, si no vemos más, si solamente vemos uno, no lo reportamos, entonces, eso es lo que tal vez está indicando, o es que tenemos que ver más de cuánto para poder reportar. Doctora, Eh, disculpe, bueno, en el caso para el caso de la evaluación, si ustedes ven parásitos que no están con el patrón del INLASA, esto no baja su calificación. Es decir, que, por ejemplo, si en el patrón del INLASA estaba Entamoeba coli y usted ha reportado Entamoeba coli y aparte Trichuris trichuria, se le va a calificar cómo está con el patrón. Es decir, que si ustedes ven parásitos de más, esto no va a bajar su calificación. Ahora, en el caso de que ustedes vean parásitos que son muy esporádicos en su muestra, por ejemplo, es decir, que en toda la placa que ustedes han evaluado vean solo un quiste de Entamoeba coli, lo pueden poner en la parte de observaciones para que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos justamente en el formulario 4 espacios para que ustedes vean diferentes parásitos, ¿no? Y puedan reportar los que ustedes ven. Generalmente, y en la reunión de inicio de gestión les habíamos dicho que pongan las que están como que en mayor cantidad primero, para que nosotros, según eso, nosotros podamos evaluar. Y sí, muchas veces, porque la muestra no es completamente homogénea. Como dice el doctor, puede existir alguna contaminación de algún parásito en el momento de la muestra, o puede que un parásito esté en tan baja concentración que sí lo vea un laboratorio, pero otro no. Es por eso que no se hace la calificación de este parásito. Es decir, no es que nosotros les vamos a bajar la calificación por no verlo. Simplemente, como está en baja concentración, puede que ciertos laboratorios puedan encontrarlo en su muestra y otros no. Y bueno, recalcando esto, tampoco quiere decir que en su trabajo diario, si ustedes ven un solo parásito, no lo reporten, ¿no? Entonces, esa parte quería aclarar, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. bueno, Doctora Leni, tiene la mano levantada, le damos la palabra.
Gracias, doctora. Doctor, muchísimas gracias. Y nuevamente quisiera, al igual que la anterior retroalimentación que nos hicieron, me gustaría que nos mande nuevamente la charla, la diapositiva. Y por otro lado, quería que nos aclare tal vez un poquito, no sé si habló ya porque entra un poquito tarde, sobre las larvas. A veces, bueno, vemos entre dos personas o algo y hay restos de vegetales que pareciera, ¿no? Que fueran larvas, pero generalmente yo para dar un informe prefiero ver completa la larva y ver obviamente su aparato digestivo y cosas, tal vez nos podría orientar más al respecto. Y por otro lado, como indica la doctora Claudia, sí, nosotros también como servicio hemos reportado algunos otros parásitos, pero no ha afectado nuestra calificación, ¿no? Porque, bueno, como dice el doctor, puede haber em, otras sorpresas dentro de las muestras que nos envían seguramente, ¿no? Pero las reportamos de todas formas y bueno, eso, doctor, tal vez si nos podría hablar algo sobre las larvas. ¿Cómo no, doctorita? De manera un poquito sencilla hoy y para la siguiente se los puedo preparar una pequeña diapositiva para ver el tema de larva, pero ya ver con resultados del PEC que tengamos larvitas para poder ayudarles un poquito a distinguir. De manera rápida, los pelos vegetales oscilan en tamaños y longitudes similares a lo que son las larvas. En este caso, las larvas que generalmente vamos a ver en heces pueden ser de Strongyloides estercoralis en su mayoría, o pueden haber larvas de algunos gusanos que son del ciego, o sea, cercanos a la región perianal, como el caso de Enterobius, que es difícilmente ver, ya son gusanos, ya no larvas. En el caso de otros estadios larvarios, difícilmente se los ve. Hablando de larvas de Strongyloides estercoralis, las larvas se asemejan mucho en longitud, hablando de la larva tipo L2, no de la larva tipo 3. La tipo 3 es mucho más fácil, pero no se encuentra o difícilmente se encuentra en intestino, porque esta quiere subir por el ciclo de luz y llegar a torrente sanguíneo. Pero hablando de L2, ¿cómo diferencio de lo que es un pelo vegetal? Longitud, diámetro se pueden asemejar, pero no el contenido. En el caso de las larvas presentan estrechamientos que pueden ser, por ejemplo, en la zona, en el primer tercio, puede haber estrechamiento esofágico, puede haber reducción en la parte final, antes de la parte caudal, antes de la cola terminal, la zona interna donde van a estar las partes de los primordios de la parte genital de la larva como tal, se van a ir separando de la parte externa, es decir, de la parte más externa se va a ir estrechando o reduciendo. Y estas zonas se ven granulares. Esas dos le van a ayudar mucho para ver si se trata de una larva. Mientras que cuando hay pelos vegetales que se asemejan en tamaño o en diámetro en relación a las larvas, estas presentan una zona grande o gruesa. Estas zonas, voy a asemejar como un bolígrafo, estas zonas son más engrosadas a diferencia de las larvas. No presentan estrechamientos en su contenido, es decir, son tubulares y es el conducto que va a presentar el pelo vegetal. Y una tercera que le va a ayudar es que puede haber la porción terminal, pero la inicial siempre va a ser como un embudo, más ensanchada. Mientras que las larvas no. Las larvas inicial y terminal tienen una continuidad normal, mientras los pelos vegetales no presentan esas zonas. Bueno, doctora, espero haberla apoyado. Algo pequeño, ya para la siguiente se los preparo una diapositiva que les pueda ayudar más en esto. Doctora Eh, Claudia, sí, doctora Lisette, doctor, muchas gracias. doctor, perdón que les moleste, pero justamente también cuando a veces las muestras nos llega del INGLASA,
no sé, por la conservación, por el tiempo, puede ser que también las estructuras a veces suelen cambiar, ¿verdad? Como usted ha mencionado. Y tal vez no sé, yo hablo tal vez por mí para no cometer algún error y tener más afianzado mi conocimiento. No sé si sería mucha molestia de esas observaciones que ustedes hacen, las confusiones que tenemos, por ejemplo, el ascaris, el endolima, la eminolepisnana, ver así como en unas casillas y ver las diferencias, que si una histolítica o quista histolítica de entoameba, colihistolítica, ver en qué tendríamos que fijarnos exactamente para darle un diagnóstico más certero. Eh, no sé, tal vez, ¿no? Obviamente que lo vemos a diario, pero para afianzar nuestros conocimientos tal vez podría servir. Y le agradezco muchísimo, doctor. Gracias. Bueno, doctora Lisette, algo pequeño si me permite. Eh, Gracias, doctorita, la que me antecedió. Haciendo una consulta, si se puede usar azul de metileno todavía en concentración 1%. Bueno, la concentración es al 1%. Puede usar alcalinizada, como es el azul de metileno Loeffler, para la detección de amebas. Aún se sigue utilizando. Depende también si usted tiene en su laboratorio azul de metileno, puede utilizarlo. ¿Sí? Al 1%. Bueno, eso sería todo, doctorita, y cualquier consulta, estoy atento también a ustedes. Doctora Lisset. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, presentarme, yo soy la doctora Yairina Manipoma, soy actual responsable del área de parasitología. Entonces, lo que yo quiero destacar en esta oportunidad son algunas consideraciones que vamos a tomar desde el ciclo 3 para adelante para la evaluación. Bien, entonces, permítanme. Bueno, como sabemos, el informe de evaluación se divide en tres partes, que es la interpretación, el género y especie y forma evolutiva. En interpretación es positivo o negativo, es decir, si hay presencia o ausencia de parásitos en la muestra. Género y especie, donde ustedes tienen listas desplegables para seleccionar un parásito. Y la forma evolutiva es la forma en la cual ustedes han observado dicho parásito. Cada uno tiene una puntuación de 100 y se hace un promedio final. Es decir, son 4 muestras por ciclo. Cada muestra tiene un valor de 25 puntos en cada uno de estos segmentos. Ahora, en la parte de interpretación, como les decía, es de positivo o negativo. Ustedes en el formulario de resultados tienen este pequeño cuadrito donde tienen que reportar. Nos ha ocurrido y en nuestras estadísticas se ve que hay varios laboratorios que justamente en esta parte, permítanme, voy a poner este slide acá, no han reportado y esto es lo que ha mermado su calificación. Entonces, si ustedes no han visto ningún parásito en la muestra, es necesario que pongan negativo, porque nosotros lo tomamos como que no han revisado o no han enviado ese tubo, cuando no tenemos una casilla en blanco. Ahora, en el caso de género y especie, bueno, tenemos varias listas desplegables, como les mencionaba, en las cuales ustedes van a encontrar una variedad de parásitos que pueden estar presentes en nuestras muestras. Ahora, nosotros la consideración que hacemos en este punto es que tienen que escoger los parásitos que están en estas listas desplegables. Sé que es muchas veces más fácil copiar, pegar de otra parte, pero el espacio que existe, una mayúscula, una minúscula, no sé, una tilde, una no tilde, puede afectar en cuanto a su evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta lista desplegable, justamente para que se evalúe con el patrón exactamente como está, ¿no? Entonces, en esta parte, mi recomendación es simplemente que escojan de la lista. Ahora, vamos con la forma evolutiva, que este es el cambio más importante y por favor les voy a pedir que pongan atención. De ahora en adelante, la forma evolutiva va a ser calificada por prorrateo según la coherencia con el ciclo biológico del parásito. Es decir, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso que yo en la muestra 1 he visto Ascaris lumbricoides. Entonces, tengo que correlacionar los estadios evolutivos que yo tengo
o que presenta, perdón, el parásito, con los que yo he visto en mi muestra, con los que he podido identificar, y según esto tengo que escoger el estadio evolutivo. Por ejemplo, nos ha ocurrido que han escogido Ascaris lumbricoides y lo que han puesto es adultos, juveniles, huevos fértiles e infértiles. Pero debemos recordar que los adultos de Ascaris lumbricoides están en términos de centímetros, es decir, pueden medir hasta, no sé, 10 centímetros los parásitos adultos, y es muy difícil que este tipo de parásitos esté en la muestra que nosotros le hemos enviado, este estadio, perdón, esté en la muestra que nosotros les hemos enviado. Ahora, juveniles, bueno, quizá una larva han podido ver en la muestra, y los huevos, ¿no? Entonces, generalmente escogen esta opción que es la más completa para todo, pero no, tenemos que correlacionar como bioquímicos cómo es el estadio, cuáles son las características de cada estadio que yo estoy escogiendo, porque recuerden, esto es lo que yo puedo identificar en el tubo que hemos enviado del PEC. Ahora, por ejemplo, en el caso de Hymenalepis nana. Esta es una respuesta de uno de los participantes que hemos tenido, que ha identificado a Hymenalepis nana, pero en el estadio evolutivo ha puesto huevos, larvas y adultos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Huevos, larvas, vamos a ver. En el ciclo biológico de Hymenalepis no existen estadios larvarios. ¿Ya? Entonces, larvas, es imposible que se vea para este parásito identificado, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este es un tipo de Taenia nana, entonces no tiene un estadio larvario, tal vez se refieren al cisticerco, a las proglótides, no sé, a los estróbilos quizá, pero se dan cuenta que esto de larva no entra en el ciclo biológico del parásito. Entonces, esto es lo que vamos a calificar desde ahora. Si ustedes escogen un estadio evolutivo que no tiene coherencia con el parásito que ustedes han identificado, va a ir mermando su calificación. Si yo tengo Hymenalepis nana y he visto, no sé, un proglótide o he visto la Taenia como tal, entonces voy a escoger entre los que están de acuerdo a este parásito, es decir, fragmentos de estróbilo, proglótidos y huevos, quizá los fragmentos de estróbilo. Entonces, entre estos que están seleccionados con rojo, tienen más coherencia con el ciclo biológico del parásito que yo he identificado, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionarles. Ahora, siempre hay la posibilidad de que escojan un parásito que tiene huevos en su estadio, pero ponen quiste, ¿no? Entonces, eso igual baja su calificación, como en este caso han puesto adultos, juveniles, huevos fértiles, pero la calificación, o perdón, el patrón del enlace era solo huevos, ¿no? Porque adultos, por las características de un parásito adulto, Hymenalepis nana, no es acorde, no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es la modificación que vamos a hacer a partir del ciclo 3. Si los estadios evolutivos que ustedes identifiquen, o perdón, seleccionen, no tienen relación lógica con los parásitos que ustedes han encontrado en la muestra, va a ir mermando la calificación. Esto es, por favor, muy importante. Por ejemplo, aquí han puesto adultos y juveniles. Bueno, digamos que juveniles lo están tomando como un cisticercoide, quizá, pero tampoco tienen relación. Ahora, un adulto generalmente miden de 15 a 40 milímetros. Y recordemos que la muestra que nosotros les enviamos, en este caso era líquida, y tenía un volumen de 500 microlitros. No hay una relación lógica, ¿no? Entonces, por favor, a los participantes de ahora en adelante, tengan mucho cuidado en el reporte que hacen del estadio evolutivo encontrado. Cuando muchas veces igual enviamos a Ascaris lumbricoides, reportan esto, hay adultos juveniles y huevos, que no es correcto, ¿no? Entonces, vamos a estar abiertos a consultas. Ustedes saben que pueden acudir con nosotros. Y como les mencionaba antes, si ustedes ven parásitos de más, lo pueden poner en la parte de observaciones. Si ven 5 parásitos y nosotros solo les damos el espacio para que puedan reportar 4, por favor pónganlo en la parte de observaciones y van a ser tomados en cuenta durante la evaluación. Pero si ustedes ven parásitos de más, es decir, si ustedes han visto 6 parásitos y nosotros como INLASA hemos dado un informe de 2,
no va a mermar su calificación si han visto de más, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos en cuenta justamente eso, la homogeneidad de la muestra no es la ideal o la que nosotros querríamos, y por eso estamos con esa flexibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros tendremos la certeza de que existe solo un parásito en la muestra y solo un parásito, entonces en ese momento sí hay un prorrato en la calificación, pero no, en el caso de, si ustedes ven más parásitos de los reportados, entonces no va a afectar a su calificación. Lo que sí va a afectar es que ustedes hayan visto parásitos que no tienen relación con el patrón. Es decir, si el patrón del ILASA dice que han visto que es Hymenopteris nana y ustedes han reportado Trichuris trichuria, entonces ahí es cuando sí hay una reducción de la calificación, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo quería terminar. Muchísimas gracias al doctor que nos ha dado el soporte técnico y a los presentes también. Por favor, pedirles que pongan sus nombres y los laboratorios a los que pertenecen para el registro y vamos a tomar en consideración las solicitudes en cuanto a aclaraciones que vayamos a tener en las próximas retroalimentaciones. Muchísimas gracias. Doctora, buenas tardes. Antes que se retire, una consulta. Sí, dígame, doctor. Doctora, buenas tardes. Mire, referente a la hoja, al formulario de Excel que nos ha mandado para el reporte de los resultados, mi persona cuando ha llenado este segundo ciclo, eh, he notado que no están activados algunas de esas celdas, como usted acaba de mencionar, para seleccionar las formas evolutivas y los nombres. Entonces yo en algunos casos he tenido que transcribir. Entonces no sé si sería bueno que nos vuelva a enviar o tal vez sea un problema nomás en el formulario mío, pero como le digo, eso es lo que he observado a la hora de llenar el formulario. Entonces, como usted dice que va a influir mucho hasta la transcripción, el nombre de la escritura del nombre del parásito. Entonces, para evitar eso, ¿no, doctora? Se nos podría mandar, por favor, nuevamente a través del correo o en el grupo. Sí, claro que sí, Eso doctora. sería todo. Gracias. Igual, si alguno de los colegas ha tenido problemas con los formularios, no tengan miedo de escribirnos por WhatsApp. Nosotros en ese momento vamos a tratar de hacerlo a la brevedad del envío de un nuevo formulario. Muchas veces, como estamos enviando por correo electrónico, al descargar lo que hace es que se bloquea. Entonces tienes que habilitar la edición. Nosotros vamos a darle soporte técnico, igual doctora, si tiene algún problema en este momento, más bien si nos puede escribir al WhatsApp del PEC y nos puede solicitar un nuevo formulario, en este momento nosotros le vamos a enviar. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, quería hacer una consulta sobre las muestras parasitarias que nos envía. Ya estoy algunos años realizando este control con el programa de INLASA y veo, ¿no? Que mi inquietud es si alguna vez nos va a enviar la forma de trofozoito, aunque sea una placa teñida, porque las veces que nos ha enviado siempre ha sido en muestra conservada y no hay, los parásitos más o menos raros que nosotros deseamos, ¿no? Conocer, por ejemplo, un coccidio, un trofozoito de algún otro parásito que sea, ¿no? Esa era mi consulta, si alguna vez va a enviar ese tipo de forma evolutiva de trofozoito. Doctor, bueno, en este sentido, bueno, comentarles que efectivamente nosotros tratamos de conseguir muestras con parásitos, la mejor forma o la mejor tipo de muestra, ¿no? Con los parásitos conseguir. Sin embargo, hay algunos que es muy complicado debido a que nosotros hacemos pools y tenemos que preparar pools en cantidades importantes. Como actualmente tenemos ya 250 laboratorios, ¿no? Entonces, garantizar la homogeneidad de un parásito raro en esta cantidad de tubos es un poco complicado. Sin embargo, sí, estamos trabajando, hemos tenido el año pasado la oportunidad de hacer algunos convenios con algunas
provincias para poder captar muestras con una mayor diversidad, si vale el término, parasitaria y poder prepararles pools con mayor impacto para ustedes, ¿no? Sin embargo, como estas son muestras que se hacen a partir de pacientes, no sé, realmente son muestras humanas, pues sí es un poquito complicado, ¿no? Llegar a ciertas eh, específicos, ¿no? Parásitos específicos, pero en todo, en esta producción y en las siguientes, pues estamos trabajando en conseguir mayor diversidad y que, pero que se garantice la distribución y la calidad de las muestras que hacemos a todos los participantes. Sin embargo, doctor, le agradezco el comentario. Nosotros estamos tomando nota para poder ir optimizando algunos procesos, tanto en la producción de muestras como en las evaluaciones. Gracias, doctor. Y bueno, creo que con eso habríamos finalizado la sesión. Agradecerle al doctor Carvalho y a la doctora Yailin por la presentación y por la explicación. En todo caso, nos estaríamos viendo ya en la siguiente ciclo, el siguiente ciclo de retroalimentación con los resultados de la segunda evaluación. No agradecerles nuevamente y como les mencionábamos, estamos atentos a cualquier consulta a través del número de WhatsApp. Y pues bueno, que tengan muy buena tarde, estimados colegas. Y doctor Carvalho, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.